Hola, tercer año, ¿cómo están? Tanto tiempo. Bienvenidos a esta primera videoclase en mi canal de YouTube, que lo acabo de abrir justamente para tener este medio de comunicación disponible con ustedes y que no sea todo a través de WhatsApp con unos mensajes míos dándoles indicaciones nada más. Lleva toda una producción, como habrán visto en la presentación, y es bastante trabajo, pero bueno, como mínimo voy a tratar de hacer una de estas clases por semana, de ser posible dos. Así que vamos a lo nuestro queridísimo Manual Santillana de tercer año. ¿Sí? La clase de hoy va a consistir en un repaso de la unidad 8, como ven ya está marcada. Sociedad, pensamiento y cultura. Ustedes ya estuvieron haciendo trabajo con la profesora, ya estuvieron haciendo tareas, exposiciones. Y bueno, igual vamos a dar un repaso. En algún momento de este video, ahí arriba va a aparecer un simbolito blanco, ¿sí? Con una especie de I, que es de información. Ahí voy a poner algún link hacia otro video que van a tener que ver. Tal vez haya más videos. Uno va a ser de visualización obligatoria, el otro va a ser informativo. Si hay más de uno, son informativos, ¿sí? Porque hay que usar la interactividad en este momento en que tenemos internet todos, ¿sí? Y para buscar información y para aprender un poco más allá de lo que les digo yo y los libros. Entonces estábamos con la unidad 8, Sociedad, Pensamiento y Cultura se llama, ¿sí? Es una unidad muy amplia, muy interesante porque aborda muchas cuestiones del arte, ¿sí? Y eso siempre, por lo menos a mí, sé que a ustedes también, resulta muy interesante. Pero el capítulo, antes de abordar el arte, aunque en punto de partida habla de los movimientos de vanguardia, se mete con el tema de las migraciones. Y vaya momento, ahora que estamos casi en cuarentena, ¿sí? Con toque de queda durante la noche aquí en República Dominicana, de 8 a 6 de la mañana, eso significa que ahora van a hacer una pausa y van a investigar qué significa toque de queda. ¿Ya investigaron? Muy bien, vamos a seguir entonces. Como decía, estábamos hablando de migraciones. ¿Qué momento para hablar, qué momento tan particular para hablar de este tema de vuelta? ¿Sí? Porque cuando ustedes lo vieron con su profesora, debatieron sobre los efectos de las migraciones. Hay varios alumnos de este aula, yo mismo soy un migrante, ¿sí? Algunos por elección, otros por necesidad, ¿sí? Y han debatido ese tema, ¿verdad? Bueno, pero ahora, ¿qué pasó? ¿Sí? Hay gente queriendo volver a sus países que no puede, ¿sí? Porque se cerraron aeropuertos para salir, se cerraron aeropuertos para recibir pasajeros. ¿Qué pasa con, por ejemplo, uno de los ejemplos más brutales es el de Italia y los africanos? Italia que venía sufriendo, ¿sí? La migración de los africanos, que venía en debate ese tema por tantos que recibían, ahora los africanos no quieren recibir europeos con la pandemia que estamos sufriendo, ¿verdad? O sea, ¿qué momento? Italia, ¿quién va a querer ir a Italia ahora desde afuera? Sí, tal vez algún italiano que quiera volver sí o sí a su país para estar con los suyos, pero el resto. ¿Y las guerras? ¿Los migrantes por guerras? Sí, porque es un tema que estuvimos viendo cuando hablamos de las migraciones antes, ¿verdad? La gente que escapa de zonas de conflicto, de zonas de desastre económico, ¿sí? ¿Qué estará pasando ahora con los refugiados sirios? ¿Sí? Hay lugares donde las cosas siguen como, como estaban, ¿sí? Donde había guerra, dudo que haya gente cuidándose del coronavirus, ¿sí? Y tiene que haber gente queriendo escaparse y países cerrando fronteras. Así que es un momento muy especial para repensar este tema, ¿sí? Vamos a ver cuando esto termine qué pasa con el nuevo mundo,
¿sí? ¿Qué va a pasar con unas migraciones? ¿Qué va a pasar con la gente que debe viajar sí o sí? Avanzando un poco más en el libro, páginas 140 y 141, ya nos metemos con el tema del arte, de las tendencias artísticas. Sí, sobre todo las tendencias rupturistas de principio del siglo XX. Hace 100 años, más o menos. ¿Sí? El surrealismo, el arte abstracto, el arte pop, todos esos movimientos fueron rompiendo con lo anterior, con el clasicismo. ¿Sí? Con aquel tipo de pintura que lo que hacía era reflejar la realidad, el realismo. ¿Sí? Empiezan a aparecer formas abstractas. Aparecen pintores como Picasso, Magritte, Chagall, Klee, ¿sí? Que, cuyas pinturas las formas representan algo o a veces ni siquiera eso, son formas. ¿Sí? Mientras antes de este periodo todo tenía que remitir a algo, o reflejar la realidad, ahora son las formas las que empiezan a jugar. Vienen también los grandes avances en fotografía, ¿sí? La historia de la fotografía es muy interesante, cómo empezó con la caja oscura, después siguió estamos hablando de hace varios siglos, ¿sí? A mediados de 1800 del siglo XIX, aparece el daguerrotipo, esas fotos donde las familias estaban así, ¿sí? Metiendo panza y pecho. Bueno, esas familias primero tenían que tener bastante dinero, ¿sí? El daguerrotipo era una placa de plata, o sea que costaba una fortuna sacarse una de esas fotos. Y la otra cuestión era que la exposición de la placa a la luz era muy prolongada. ¿Sí? No era tanto como que a uno le pintaron un cuadro que tenía que estar horas y horas en la misma posición, no era tanto. Pero sí llevaba muchísimo tiempo, entonces las familias por eso aparecen tan duras, porque no se pueden mover, ¿sí? Para que la foto o el daguerrotipo no saliera mal. Luego apareció la fotografía y más adelante aparece el rollo de fotos, el famoso rollo de fotos que yo no sé si ustedes lo llegaron a ver por la edad que tienen, sus padres seguro. ¿Sí? Y uno de los peores dramas, ¿sí? Del rollo de fotografía era o haberlo puesto mal, enganchado mal en la cámara, y uno sacar 20 fotos, ¿sí? Durante un tiempo, porque aparte duraba mucho, no se tiraban la cantidad de fotos que se tiran ahora, porque era un proceso que costaba cierto dinero, que después había que llevar a revelar, ¿sí? Y a uno le volvían fotos en papel, entonces uno no se tiraba 20 selfies porque no existía ese concepto. Y bueno, el peor drama era que por algún accidente a uno se le abriera la cámara cuando el rollo estaba eh, casi terminándose, por ejemplo, porque se velaban las fotos, o sea, el rollo se echaba a perder con todas esas fotos que no se recuperaban más. A más de uno le pasó, no fue mi caso, tranquilos. Y el inventor el rollo de fotografía fue un señor llamado Eastman, que más adelante se asociaría con un señor llamado Kodak, ¿sí? Y formarían Kodak Eastman. Vendían la cámara y los rollos, ¿sí? Después hay un montón de cámaras de fotografía que todavía siguen existiendo, Canon, Nikon, ya saben. Pero en aquel momento eso fue como muy revolucionario. Y un dato de color que se va a unir de alguna manera con el cuadro, déjenme buscarlo, que lo perdí, el cuadro que está en la página 141 abajo, ¿sí? En el que hace relaciones de la música pop a partir de Elvis Presley. ¿Sí? El Kodak Eastman tiene un dato de color que es que la hija de Eastman, la hija de este imperio, porque era un imperio el de Kodak, fue la esposa durante muchísimos años de Paul McCartney, de los Beatles, los Beatles aparecen en este cuadro, obviamente, por su importancia en el rock and roll. Y llegamos, ¿sí? Al cine. En la página 141 hay una figura de Charles Chaplin. Quienes no lo conozcan, ¿sí? Quienes no hayan visto ninguno de sus cortos, se los recomiendo fervientemente.
¿sí? Un gran cómico, un gran productor de cine, gran director también. De Charles Chaplin proyecté en algunos cursos la película Tiempos Modernos porque explica muy bien la producción en cadena, ¿sí? Esa producción en cadena que terminó de perfeccionar Henry Ford, ¿sí? Por la cual por una punta de su cadena de producción entraban las piezas y 90 segundos después, en el pico de producción de Ford, salía un Ford T, ¿sí? Salía un auto nuevo. Esta gran película de Charles Chaplin explica muy bien lo que eso empieza a producir, o va produciendo ya hace tiempo, en la fuerza obrera. A quienes les gusten los documentales, les recomiendo una película llamada Side by Side, lado a lado, ¿sí? En el que Keanu Reeves, el actor de Matrix, o el actor, ahora ustedes lo deben conocer por ser el actor principal de las películas, la serie John Wick, va haciendo muchas entrevistas a directores de cine, productores, a quien inventó las cámaras para filmar en 3D. Es muy interesante el documental, y lo que va haciendo se llama lado a lado porque va comparando lo que era filmar en fílmico, ¿sí? En un rollo de película como el rollo de fotos, y filmar en digital, ¿sí? Las ventajas, las desventajas que brinda uno y que brinda otro. Es muy interesante. Eh, Ahora que tienen tiempo en casa y si quieren verlo, van a aprender mucho sobre cine. En las páginas 142 y 143, esta unidad habla, sí, empieza, aborda el tema de la cultura, pero también aparece el concepto de cultura de masas, un concepto nuevo a principios del siglo XX. Piensen que estamos hablando de un planeta que ya en esa época, hacia la Primera Guerra Mundial, tiene cerca de 1.500 millones de habitantes, ¿sí? Pensemos a lo largo de la historia lo que fue la humanidad hasta llegar a ese punto, y 100 años después somos 7.000 millones. Eso es un crecimiento, como se dice, exponencial. Bueno, entonces a principios del siglo XX tenemos medios de transporte mucho más veloces que en los siglos anteriores, y medios de comunicación también mucho más rápidos, ¿sí? Entonces se empieza a globalizar, no como ahora, que todo está a un clic, ¿verdad? Si yo quiero ver las noticias de Japón, si entendiera japonés, no entiendo, ¿sí? Pero si quisiera ver las noticias de Japón, hago un clic y ya, y entro en algún diario de Japón o en algún portal de donde quiera, es un segundo. En esa época la globalización, que ya venía surgiendo durante la etapa del imperialismo, por otras razones, ¿sí? Se va acelerando, y cada vez se va a ir acelerando más a lo largo del siglo XX. Al final de este video voy a dejar un listado de personajes, de artistas, de los cuales ustedes, ¿sí? Voy a dejar 6 artistas, así que no van a trabajar en pareja, pero cada 2 alumnos van a hacer una presentación en video de menos de un minuto, ¿sí? Un minuto 15, bien sucinta, bien simple, de cada artista. Se van a filmar y lo van a mandar. Quien tenga vergüenza de hacerlo, bueno, supérelo, mírenme a mí. ¿Sí? Hasta hace unos pocos días nunca había hecho esto y ahora acá estoy, ¿sí? Haciendo esto frente a la cámara. Así que todos podemos, superen, hagan el esfuerzo y superen su vergüenza, y entonces me mandan el video a mí directamente. Un minutito, yo después en el cuerpo del mensaje que les van a mandar las profesoras les voy a poner mi teléfono para que puedan hacer esa tarea y enviármela, y yo después hago el chequeo con ella de que efectivamente la entregaron. Esta unidad, después de abordar toda la parte artística, había comenzado con las migraciones, se mete con los movimientos sociales en América Latina, pero no lo vamos a ver hoy. Vamos a ver de qué forma lo trabajamos, si lo trabajan ustedes en una clase en sus casas, o si puedo hacer el video para hablar de estos temas, ¿sí? De los distintos movimientos, el movimiento feminista, el movimiento ecologista, el movimiento por los derechos de las minorías raciales, etcétera, que es muy interesante y puede ser bastante complejo y bien vasto. Así que en algún momento, recuerden, les tiene que haber aparecido aquí arriba un simbolito
que es el link al video obligatorio que tienen que ver para responder algunas preguntas, poquitas, ¿sí? Tienen que hacer el video, pueden hacerlo ahora en el tiempo que queda. ¿Por qué? Porque las clases no van a durar 45 minutos, las videoclases, perdón, no van a durar 45 minutos. El máximo que tengo permitido, ¿sí? En el uso que yo le estoy dando al canal, a YouTube, es de 20 minutos. ¿Sí? E igual como las clases no tienen interrupciones, ¿sí? Por sus preguntas, por su participación en clase, por lecturas que hacemos, ¿sí? Por responder las preguntas de los cuadernos de actividades, ¿sí? Del manual de Santillana, que no las hacemos, ¿sí? Que a veces lo hacíamos en clase y después compartíamos las respuestas. Las clases se hacen más cortas, ¿sí? Así que, bueno, hasta acá llegamos por hoy. Gracias por estar mirando y espero sus tareas. Y ahora al final del video va a aparecer una placa donde voy a poner algunas cositas más, algunas indicaciones. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos muy pronto.